Bueno, esta inflación, la definición que ustedes están viendo en pantalla, inflación con estancamiento de la economía. Se ríe Guarino, pues esto debe ser lo primero, el primer día que pisás la universidad, la facultad. El día 1. El día 1 de Económicas es esta definición. Bueno, interesante igual arrancar desde acá, porque nosotros venimos de una Argentina en crecimiento, Juli, con crecimiento. El crecimiento que decía Cristina en su momento, ¿se acuerdan? Que no se lo queden unos pocos. Bueno, ahora lo que propone Javier Milei, y no está incluido en su discurso o en su campaña, no estuvo incluido, es toda una Argentina que crezca. Él solo habla de lo que se va a achicar, de obtener dólares por deuda, es por ahí. Sí, es por ahí. El primer dato es político, es decir, acá hay un presidente electo que ya anticipa el impacto de sus políticas que todavía no tomó. Entonces, lo primero es la señal política de atención porque esto es lo que va a pasar, con lo cual el primer mensaje es para todos nosotros en términos de, bueno, vayan reacomodando sus propias conductas. Aquel que vende, aquel que pretende comprar algo, aquel que quiere expandirse, aquel que quiere hacer un gasto eventualmente hacia adelante, ¿qué es lo que va a hacer si escucha esto? Bueno, como mínimo te detenés. Claro, y terminamos en esta inflación. Ahí podríamos tener ya un detalle. Ahora, ¿no? Juli, en paralelo a esto, ¿no se supone que que cualquier mandato, cualquier persona al frente del manejo de la economía, no digamos presidente, tiene que apostar en paralelo? O sea, vos me explicaste muchas veces que no es malo en sí mismo contraer deuda. No, por supuesto. Ahora, si tu otro objetivo es hacer que la economía crezca en paralelo, porque si no haces que la economía crezca en paralelo, ¿es todo el tiempo un retroceso o no? Sí, yo lo que estoy pensando es, quienes nos están viendo en su casa, dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia si inflación tenemos hoy? Es decir, traemos inflación, un poco yendo a lo que vos estás planteando. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la primera gran diferencia es que la Argentina, los últimos 2 años, los últimos 3 te diría, tuvimos la recuperación en el 2021 de 10% del PBI. El 2022 la Argentina creció más de 5% de su Producto Bruto. 2023 vamos a tener una caída. ¿Pero cómo es esta caída? Digo, para ver dónde estamos parados. Esta caída es como muy circunscrita a que, bueno, tuviste sequía, se trabajó menos en un sector que es importante de la economía argentina, como es el campo, producto de la sequía, y además tuviste falta de dólares, producto de esa sequía, que exportarse menos, y la falta de dólares también te traccionó menor crecimiento. Entonces, este año caeríamos 2% del Producto Bruto. No es una caída importante, y de hecho uno podría decir, y acá que me perdonen aquellos que lógicamente están en contacto cercano con el campo, pero digo que no se siente demasiado, es decir, no se siente tanto el parate. Si vos decís, bueno, cayó la economía, pero ¿se siente realmente? ¿Yo vendo mucho menos que el año pasado, o vendo lo mismo que el año pasado, o estoy vendiendo más que el año pasado? Esperá, vos decís que se va a enojar la gente del campo porque el campo sí lo está sintiendo de manera importante. Lógicamente, porque hubo menos grano, menos procesamiento, menos aceite, es decir, hay menos producción. Sí, efecto sequía. Ahora, de todas maneras, uno podría pensar, bueno, pero ¿cuál sería la diferencia hacia adelante? Sí, pero eso no se cree que va a haber una sequía como hubo hasta ahora. Pero si el presidente lo que está diciendo es, ojo, el presidente electo, que el 2024 viene con esta inflación y vos rápidamente dijiste, pero pará, si el año que viene no va a haber sequía, es decir, vamos a tener 20.000 millones de dólares más que no tuvimos este año. ¿Cómo es que encima, si vamos a tener esa cantidad de dinero y esa cantidad de divisas, encima vamos a ir a estancamiento? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el presidente electo? Que el ajuste que va a aplicar va a ser mucho más importante que el que creo que todos nosotros nos imaginamos. Bueno, lo que viene planteando en campaña, un ajuste no solo más grande que el que imaginamos, sino mucho más grande que el propio Fondo Monetario Internacional proponía. En eso Milei ha sido claro. Lo que no podemos dejar de preguntarnos es la consecuencia que esto tiene, ¿no? Porque es pérdida de empleo. No, claro, para mí ese es el foco. O sea, si vos me dijeses, bueno, a ver, decidme algo que me resulte revelador. No te puedo decir nada, pero te voy a decir algo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es esto. En una economía que está estancada y donde tenés inflación, ¿cuál es la diferencia con esta economía que tenemos hoy? Por ejemplo, que si yo voy a la góndola y veo que un producto está más caro, digo, uy, la verdad que me desordena todo, porque yo pensaba gastar 10 y tengo que poner 12. Bueno, lo compro, no lo compro, compro otro de una marca más baja, me restrinjo un poco, en todo caso tengo que esperar que la paritaria surta efecto y entonces yo recupero un poquitito y voy de vuelta a la góndola y trato de comprarlo y me fijo si elijo precios justos. Es decir, hay un mecanismo que hace que, aunque con rezago, yo de alguna manera me las voy apañando para no tener que restringirme tanto. ¿Por qué pasa eso? Porque lógicamente mi empleador
también de alguna manera, aunque está afectado por determinadas cuestiones, sigue trabajando. Claro. Es decir, está dispuesto a que, por ejemplo, a negociar una paritaria y, por ejemplo, a darme un aumento en términos de la actualización del salario. En una economía que se estanca, eso no pasa. No pasa, claro. Juli, hablamos de esta inflación, pasamos a dolarización, porque el término pareció como corrido por un momento, a partir de que se empezó, de la salida de Emilio Campo, por un lado, y por otro lado, cuando empezamos a hablar de Caputo, ¿no? Hoy te escuchaba y vos hablabas de no desestimar tanto este concepto y que el viaje, a ver si yo lo entendí bien, capaz que estoy diciendo cualquiera, el viaje a los Estados Unidos con Caputo tenga que ver con eso en realidad. Cuando uno habla con quienes participaron del mini viaje, porque finalmente es una visita así casi de médico, a los Estados Unidos, día 1 en el cementerio de Queens para visitar a su guía espiritual. Día 2, Washington. ¿Washington dónde? Bueno, Washington visita la Casa Blanca casi protocolar. De hecho, Milei se saca una foto tipo turista en la Casa Blanca, en la puerta. Esta, la que estamos viendo de todos, la comitiva. Claro, como la que me puedo sacar yo. No, digo, estoy por entrar en la Casa Blanca, me saco una para inmortalizar el momento. ¿Estamos de acuerdo? Para vos estás diciendo que cualquier turista que pasa o que logra entrar ahí se saca esa foto y, o sea, la yo foto estuve el año pasado y me la saqué. Quiero decir, porque yo no había ido nunca a la Casa Blanca, fui a una cobertura y me la saqué. Sí, cualquiera que pasa y se la saca. Claro, claro. Entonces digo, esa es la sensación. Cuando vos hablás con las fuentes que acompañaron a Javier Milei, lo que te dicen es, el encuentro fue protocolar. Es decir, no se habló de ningún acuerdo, eventualmente de ningún apoyo en el Fondo Monetario, etcétera. Claro. Y después se vino para la Argentina y ¿quiénes quedaron allá? Quedó Luis Caputo, anunciado hoy ministro de Economía, finalmente. Con un carácter informal, es decir, en la informalidad de una entrevista dicen, bueno, va a ser Caputo. Y Nicolás Posse, futuro jefe de gabinete. Tenías razón vos al final, que habías dicho que no iba al Banco Central, Caputo. Claro, yo decía, o va al Banco Central o va al Ministerio de Economía, pero en el Banco Central va a poner, esto es un dato, a Pablo Quirno. Exacto, desde el domingo a la noche. Sí. Que vos o antes. Sí, porque es alguien de su riñón. Sí. No sé si está bien decir así, pero es de su... Sí, es un poco fuerte lo del rey, pero así se dice comúnmente. Se decía habitualmente. Sí, claro. ¿Por qué? Y acá voy a lo de la dolarización, no me quiero extender. Cuando uno revisa qué pensaba Caputo hace 3, 4 meses, ¿te acuerdas cuando emergió el tema de la dolarización y Javier Milei decía, voy a dolarizar, voy a dolarizar? A diferencia de la posición que tomó Juntos por el Cambio, que decía, bajo ningún aspecto es bueno dolarizar, Caputo en un think tank, de alguna manera en una consultora que tiene el Financiera, firmó un documento que decía, yo no estoy tan de acuerdo con que dolarizar es una mala idea. Dice, de hecho, si uno lo piensa en detalle, es la única opción prácticamente. ¿Para qué? Para evitar que puesto en marcha un plan económico, con toda la mejor intención del mundo en términos fiscales, que es lo que está proponiendo Javier Milei, la demanda de dinero haga que tu resultado sea malo. Es decir, que digamos, la generación de entusiasmo por parte de la sociedad, que vos podés imprimirle una vez que llegás a la Casa Rosada, no sea suficiente para generar un impacto positivo en la economía y termines, de alguna manera, con un resultado negativo. Calcado de lo que le pasó a Mauricio Macri. Entonces, es como que él toma la experiencia esa y dice, bueno, finalmente, la decisión es dolarizar o no dolarizar. Y él se muestra partidario de dolarizar. Y esto es muy interesante porque acto seguido, el detalle, es un poco técnico, pero el detalle que da es ni más ni menos que muy parecido a la dolarización de Emilio Campo, pero ¿qué le agrega? Le agrega 2 datos que son fundamentales y que hoy están pasando. Le dice, primero, tengo que hablar con bancos del exterior para contarles lo que pienso y me pongan un sello de calidad tipo IRAM, que diga, bueno, esto que quiere Caputo, vamos a respaldarlo para que me sea posible hacerlo. Claro, especie de garantía. Claro, ¿qué hizo Caputo en el día de ayer? ¿Con quién se reunió? Con los bancos. Con los bancos. ¿Y qué les dijo? Pero estás hablando de los bancos. Ah, de los bancos de allá, pues se reunió con los bancos de acá antes de viajar. Ahora ese es el otro dato, también está bueno. Había estado reunido con los bancos de acá antes de viajar. Claro, se reunió con los bancos de acá el viernes. Y ahora con los de allá. Con los de allá. Para pedirles que, bueno, hay mucho hermetismo con respecto a esto. O dinero, hay mucho. Cuando te reunís con un banco, ¿cuántas posibilidades hay? O plata. Ofrecerle plata a nosotros no creo, así que... Bueno, o le pedís plata o le pedís la garantía. Claro, el respaldo. El respaldo. Entonces, atención con ese primer dato. Segundo dato, ¿qué dice Caputo acá? Que lo que tengo dice, una vez que termino con esto, voy corriendo al Fondo Monetario y le cuento todo. Y si el fondo me avala, me da la posibilidad de, en unos meses, pedirle hasta 15.000 millones de dólares más. Este nuevo préstamo.
Y ahí pará, te sigo, Sí. ya lo vamos a escuchar porque el productor quiere que mostremos cuando, Sí, mostremos. cuando anunció a Caputo. Pero esperá, no me quiero perder el hilo porque seguimos avanzando en este entramado. Sí. Ahí, con ese dinero se usaría para, tal vez te pregunto una obviedad, pero para avanzar con la dolarización o para la bomba de las LELIQs, porque también se había hablado de eso. Datazo el que estás dando porque, a ver, me olvidé yo y me lo recordaste vos muy bien, que es el siguiente. ¿Por qué para Milei es prioridad la LELIQ? Sí. Está sumamente discutido y opinado eso. Para gran parte de la biblioteca económica, las LELIQs es algo que se soluciona si vos pones en marcha la economía. Entonces, ¿por qué quiere Javier Milei solucionar, entre comillas, el tema del LELIQ? Sí. Porque, lógicamente, como dice Caputo en su informe, sería lo único que podría interferir con la posibilidad de dolarizar la economía. ¿Qué? La bomba de las LELIQs, no desactivarla. Exactamente. Mirá, y te pregunto qué pensás vos, porque la gente un poco se pierde, ¿viste? Porque Milei te dice esto y después te dice, no se dolariza, o hay que esperar 3, 4 años. ¿Es urgente desactivar la bomba de las LELIQs? Bueno, a ver, ¿es un problema de la economía? Es un problema de las finanzas más bien. ¿Es urgente? La verdad que no, si lo que vos querés poner en marcha es un plan económico que conduzca el ciclo económico, de eso se encarga la economía, no se encarga de hacer ajustes fiscales, se encarga de decir, bueno, voy a poner en marcha la economía, si tengo un impacto fiscal que hace que me vaya a una recesión económica, trato de ayudarme por otros medios para que la gente no sufra, para que haya empleo, digamos, de eso se encarga la economía. Ahora el problemón igual es que, y yo esto también lo pensaba hoy mientras escuchaba durante todo el día las noticias, porque la economía, lo hemos hablado miles de veces, también tiene que ver con que la gente viva un poco mejor, porque ahora el discurso que vuelve de la mano de Javier Milei es un poco calcado al de Macri en el momento de su asunción, que decía, venimos de una pesada herencia, así que ahora hay que bancarla. Y va a ser malo todo lo que venga. Y yo no podía dejar de preguntarme, bueno, pero a ver, la función de un primer mandatario no tiene que ver por una empresa, en lo privado, donde algo solo tiene que funcionar, solo tiene que dar rédito, lo entiendo. Ahora, donde, si hablamos de un país donde hay gente que necesita, ya sé que ser socorrida, ayudada, llegar a fin de mes o como les guste decirlo, yo sé que él dijo la única billetera que va a estar abierta es la de Sandra Petovelo para la ayuda social. Bueno, pero también está anticipando que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo que nos dejaron, ¿no? El discurso de Milei hoy va por ese lado. A ver, y eso ya lo vivimos. Sí, yo quiero ser... Espera, escuchemos, matámosle suspenso. Escuchamos el momento del anuncio de Caputo y Julián Guarino al regreso nos cuenta qué piensa sobre esto. Es ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre. ¿Esto está confirmado? Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. ¿Lo definiste en Estados Unidos? ¿Lo habías definido antes? ¿Se lo confirmó? ¿Cómo fue esto? No, nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de déficit fiscal, Argentina 10 los genera en el Banco Central, está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el problema de las LELIQs, que bueno, ahora se están transformando en pases, es decir, pero es el problema de los pasivos remunerados del central y que resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí terminamos en una hiperinflación. Juli, este era el momento de la confirmación finalmente de Caputo en economía. Bueno, hablamos de esto, ¿no? De la función de un presidente de la nación, manejar la economía, también todo lo otro que hay al lado, o consecuencias de lo económico, que es la vida diaria de todos nosotros. No, qué importante el presidente electo. Uno, la verdad que lo escucha y dice, bueno, yo voy a tomar las decisiones para mi familia, para mi empresa, en función de un poco de la definición que dé el presidente. Yo quiero ser muy, muy respetuoso porque, lógicamente, el soberano se expresó, como se dice habitualmente, y hay un presidente electo que tiene todo el derecho del mundo de poner en marcha su programa. Lo que no podemos es quizás no mencionar que el fondo de la propuesta es muy parecido a otras cuestiones que ya se han aplicado en la Argentina. Es decir, no hay demasiado nuevo en esto que se está proponiendo. El gobierno de Macri es muy parecido a la propuesta que en su momento puso en marcha el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué sería lo distinto? Que quizás al final de todo aparece algo que se llama dolarización. Eso sería lo único distinto con respecto a lo que puso en su momento en juego Mauricio Macri. Sí, pero y que no podemos, bueno, no sé, ahora nos vuelve a prestar, volvemos a tomar dinero prestado. ¿Y a quién se parece? Pero el gobierno de Macri recibió 40.000 millones. ¿Pero a qué se parece la receta que propone Milei? Es decir, la receta que propone el presidente electo es
como tengo que bajar la inflación, le pego con un garrotazo a la economía. ¿Para qué? Para que yo consuma menos. Como consumo menos, lógicamente los precios van a tender a bajar porque el que vende va a tener que bajar el precio a su vez. Sí. Si vos tenés inflación, porque lo que está diciendo es va a subir la energía, va a subir las tarifas, el dólar va a ir para arriba, entonces yo voy a tener que poner, yo si vendo algo, te estoy vendiendo un teléfono, digo, bueno, ¿cuánto me sale de teléfono? Y como la energía es más cara y el dólar es más caro, te lo vendo más caro. Pero al mismo tiempo, como no te lo voy a vender, porque vos por ahí no podés negociar una paritaria y tu salario queda planchado, ¿qué hago yo? Bueno, hago un esfuerzo enorme, absorbo todo lo que puedo, ese aumento de costos, y trato de vendértelo de todas maneras. Ahí está la caída del valor de lo que estoy vendiendo, ¿se entiende? Es decir, lo que te pones en juego estas fuerzas que obviamente operan en la economía. Mira, hoy lo hablábamos con Branca antes, cuando comenzaba el programa, en el pase, ¿no? Yo todas las tardes le preguntamos a la gente en la calle. En Mar del Plata se duplicó, en realidad más del 80% aumentó el boleto de colectivo, ¿no? Y algunas de las personas que están en la calle, lo que nos dicen, algunos de ellos entiendo como fieles votantes de Javier Milei, bueno, si tiene que aumentar es lo que va a pasar, estamos preparados para afrontar esto. Ahora, lo que yo quiero preguntarte a vos... Ojo que ahí hay una trampa, ¿eh? A ver, y después te hago la pregunta. Porque, ¿cuál es no es una trampa, pero digo también con sumo respeto para plantear conceptualmente algo. En términos de lo que es un ingreso general hoy de alguien en la Argentina, ¿qué impacto tiene un boleto de colectivo? Y si uno lo analiza a lo largo del tiempo, el impacto de un movimiento en el boleto de colectivo es cada vez menor. ¿Por qué? Porque al quedar tan rezagado, si vos duplicás el boleto de colectivo, igual el impacto es menor que si vos me duplicás la tarifa de energía eléctrica. Bueno, me estás respondiendo a mi pregunta, porque mi pregunta era... ¿Qué margen hay en la sociedad para absorber todos estos aumentos juntos? Probablemente te adelante, o sea, me respondí, no hizo falta que te pregunte, pero probablemente el colectivo se pueda absorber. La pregunta es, yo entiendo que del otro lado hay gente que no llega a fin de mes. No, claro. Se levanta el tope de las prepagas, bueno, todo va a aumentar. Mi pregunta es, ¿qué margen hay? Porque yo escucho gente que lo que te dice es eso, bueno, está bien, si tiene que ser así, que así sea. El problema es cuando los números ya no te dan. O sea, bancás cualquier aumento, pero cuando el número ya no te da. Y hay una segunda trampa. Ahí te sumo, me hiciste acordar de esto también. La trampa es que el ajuste lo iba a hacer la política. Ahora resulta que el ajuste no lo va a hacer la política nada más, sino que el ajuste lo vamos a vivir o sufrir todos. No, es que no, a ver, la política en sí, el gasto político, lo hemos comentado en otro momento, es muy marginal en términos del gasto total. Me da la sensación de que el ajuste que propone el presidente electo es el ajuste de aquello que administra la política. ¿Y qué administra la política? Bueno, la seguridad social, la salud, la educación, es decir, los gastos que vienen adosados a la administración de la política. Y bueno, claramente eso es lo que mayor impacto tiene en términos de la sociedad, ¿no? De nuevo, yo creo que si uno le pregunta a alguien, ¿te bancás que te suban el boleto de colectivo al doble? Por ahí te dice que sí, pero ¿te bancás que te suban la tarifa de energía eléctrica al doble? Te dice no, pero no, porque me descompagina todo. No, y además, si te quedás sin trabajo, porque en obra pública empiezan a llegar los telegramas de despido. Ahí la ecuación, digo obra pública por mencionar un sector, pero ahí la cuestión se vuelve todavía más complicada. Casi imposible, te diría. Bueno, estamos por ahí donde yo digo, estamos expectantes, porque yo por lo menos, ¿no? A ver qué es lo que ocasionan estas medidas de Javier Milei. Sí, yo quiero poner una nota al pie y decir, esta era la única solución, o es la única solución que se presenta para los problemas que enfrenta la economía argentina. No, la verdad es que no. Digo, quizás acá lo que hay que marcar es conceptualmente, desde la teoría económica, hay muchas otras formas de contrarrestar, desde las LELIQ hasta las dificultades financieras, eventualmente lo que uno podría decir que puede llegar a ser algún tipo de necesidad de reducir la emisión monetaria, que lógicamente me parece que eso no hay ninguna duda de que hay que hacerlo, pero bueno, está claro que acá se está aplicando un plan sumamente ortodoxo, que no funcionó y que no funciona en ningún país del planeta, ya aplicado por el Fondo Monetario en muchos lugares y con un costo que es social. Claro, bueno, y me pregunto cuál sería la otra forma, ¿no?
Bueno, hay muchas formas, empezando por la posibilidad, mínimamente, de tratar de sostener la actividad económica y no ir a un estancamiento. Digo, sí. Si hay algo que uno le puede reconocer al gobierno de Alberto Fernández, ha sido todo el tiempo, de alguna manera, la porfía por sostener la actividad económica, muy a pesar del impacto que tenía la inflación en los salarios. Pero la causa de la inflación hoy, porque vos mencionaste emisión, viste que a veces, no, porque es la emisión, hay que terminar con la emisión. En el gobierno de Mauricio Macri, corregime si no es así, no necesariamente era la emisión un factor fundamental y sin embargo no logró bajar la inflación, esa muestra de la incapacidad para gobernar, como decía Macri. ¿Es la actividad económica que hay al día de hoy? ¿Es la emisión? ¿Cuáles son los factores para... por los cuales hay inflación y, bueno, que por lo tanto había que erradicar? Bueno, a ver, son muchos los factores. Creo que la emisión monetaria es uno. Te miente alguien que te dice la emisión monetaria no es un factor. Claramente lo es. La falta de credibilidad de un gobierno a veces también puede ser el origen de que, bueno, de incertidumbre y de desconfianza en términos de, bueno, yo por las dudas o reajusto mis precios si es que soy alguien que está vendiendo en el mercado. Es decir, la verdad que hay muchos factores estructurales también. El aumento de la energía puede ser uno también. Es decir, la falta de dólares generalmente genera tensiones y lógicamente la suba de las cotizaciones de los dólares paralelos te lleva a una remarcación de precios también. Es decir, la falta de dólares, la falta de credibilidad de un gobierno y de sus políticas económicas, la emisión monetaria porque no tenés posibilidad de financiarte en el mercado de deuda en dólares, que ya sabemos por qué fue, porque golpeaste la puerta al Fondo Monetario y después a partir de ahí nadie te prestó más. Entonces digo, la verdad que son muchos los factores, pero lo que a mí me llama la atención, o en todo caso no tanto, es que la propuesta es una acá. Es decir, acá se está avanzando con una propuesta, esa propuesta implica un ajuste draconiano, bajo la idea de que las LELIQ es un problema enorme y que hay que solventarlo y solucionarlo rápidamente. Entonces decir, pero pará, si la Argentina tiene un problema de liquidez, ¿por qué vas a vender tu casa? Digo, no sé si se entiende. Es decir, si yo tengo un problema de corto plazo en términos de un pago, si yo le debo, no sé, a Edenor la boleta de luz de hace 12 meses, ¿vendo mi casa para pagarle la luz? Bueno, algo así como lo que veníamos mencionando toda la campaña, Juli, esto de hay muchísimas cosas en el Estado que no funcionan bien, que hay que mejorar, en las que deberíamos haber avanzado y por razones diferentes no lo hicimos, pero de ahí a que haya que detonar todo eso, me parece que hay una distancia enorme, grandísima. Ahora, mencionabas el dólar. Quiero preguntarte por dos cosas, por Caputo y la causa judicial y también por el dólar. El dólar se creía que, y según las propias definiciones de Milei, esto de yo necesito un dólar alto y la escalada que hubo antes de alguna de las elecciones, que sí iba a subir y eso es algo que no está pasando, de hecho bajó el blue. ¿O no? Sí, a ver. No sé qué pasó ahora, pero en las últimas horas. Hay como un efecto de corto plazo en términos del dólar blue, que está muy atado a lo que son los dólares bolsa, dólar contado con liquidación y dólar MEP. Eso está bajando por dos o tres cuestiones que son muy de mercado y muy de corto plazo, de incentivos, sobre todo para los bancos que de alguna manera sacaron sus recursos en dólares para ponerlos a pesos, es medio un chino, pero digo, para ponerlos a pesos atado al dólar oficial. ¿Por qué? Porque el Banco Central les estaba ofreciendo un instrumento que los protegía eventualmente de una devaluación dentro de algunos días. Y para mí la respuesta al tema del dólar es, miremos qué pasa con el dólar oficial. Es decir, ¿por qué? Porque es un insumo del resto de los precios de los bienes y servicios de la economía. El dólar paralelo no tanto, o es un poco, pero no tanto. El oficial es todo. Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno de Javier Milei? Yo creo que es llegar, anunciar este paquete de ajuste fiscal y hacer una actualización, o una devaluación en todo caso, del tipo de cambio oficial. ¿De cuánto? Ese es el interrogante. Pero yo creo que va a tener una magnitud importante. Bueno, todavía no hay demasiado detalle o definiciones de ese paquete que se viene para el día 11. A mí, y de una fuente en la que confío muchísimo, me dicen que es tremendo lo que se viene. Sí, por lo menos a ver. No va a ser una cuestión liviana, ¿no? Así como hasta ahora dio marcha atrás en algunas cuestiones Javier Milei y suavizó algo que nadie pensó que iba a pasar, porque al contrario, a veces es al revés. Bueno, el 11 de diciembre esto cambia. Información de la última visita a los Estados Unidos de Luis Caputo, reunión con los bancos.
¿cuál es la proyección que hacen ellos? Un recorte de entre 5 y 7 puntos, el equivalente a 5 a 7 puntos del Producto Bruto. Ese es el ajuste que se está proponiendo. Sí. En el presupuesto dice 5, pero Caputo en la intimidad dice 7. Para tentar un poco más, digamos, si el ajuste es más importante, los inversores se supone que te acompañan más. Esto se podría haber atenuado o no, y yo te diría que casi es peor. ¿Por qué? Porque si vos el año que viene no tenés menos actividad, sino que tenés más actividad, o en todo caso tenés más ingreso de dólares, producto de que vas a tener una cosecha buena y no vas a tener sequía. Es decir, yo voy a tener más ingresos. Si tengo más ingresos, para ir a un recorte de 7 puntos del producto, tengo que hacer un esfuerzo mucho más grande, ¿se entiende? Entonces, claro, digo, en ese plano, bueno, atención. Bueno, me mataste con el tema de la foto en la puerta todavía. ¿Por qué? Pero si... Sí, la casa de gobierno. Yo me la hice. Bueno, Juli, gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos, Dani. Muchas gracias. Seguiremos hablando de todo lo que